Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en este tiempo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente y a los hermanos que obviamente están fieles en esta mañana escuchando este devocional. Bienvenidos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y empezamos el estudio de su palabra. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que me regala, Señor, de poder abrir tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor. Agradecido contigo, Señor, por este tiempo que nos regalas en este devocional, Señor. También estoy muy agradecido por mis hermanos que se conectan en este momento, Señor, a este devocional. Señor, permite que sus corazones puedan ser abiertos, puedan ellos escuchar tu palabra en la enseñanza de esta mañana, Señor, y que puedan ser edificadas sus vidas, Señor. También que me guíe, Señor, al estudio de tu palabra, que no sea yo hablando de mis experiencias, Señor, sino seas tú hablándole a la vida de mis hermanos, Señor. Agradecido por todo lo que nos has dado hasta ahora, Señor, y por las bendiciones que vendrán y también por las pruebas, Señor, que has puesto en nuestras vidas para seguir este camino de la vida cristiana, Señor, que tú has puesto en nuestra vida. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas, lo que tú nos has puesto por delante para hacer para tu obra, Señor, lo hagamos con amor y con entrega a ti. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 6. Hoy es nuestro último devocional de este libro de la Biblia. Bueno, más adelante o la próxima ocasión vendremos con un nuevo libro, pero no les voy a decir cuál es. Espero, quiero dejarles la intriga un poquito y que estén ansiosos para poder estar con nosotros en el próximo devocional. También es un libro que nos va a ayudar mucho para nuestro crecimiento como creyentes. Pero hoy vamos a terminar nuestro libro de Daniel. Faltan más capítulos, pero sabemos que en la iglesia también, si llega a haber la oportunidad de volvernos a reunir los domingos por la tarde, sé que hay un hermano dispuesto para hablarnos acerca de los temas que traen el capítulo 7 y ahí en adelante en el libro de Daniel. Entonces los animo a que estén pendientes, a que estén dispuestos en sus corazones en abrir la palabra de Dios y aprender más del libro de Daniel en este capítulo 6, y vamos a estar mirando los versículos del 24 al 28. 24 al 28, 4 versículos que terminamos en este capítulo 6 de Daniel. Y bueno, solo para mirar un recuento de lo que habíamos hablado, para mirar algo de lo que vimos en el devocional anterior, vemos que Daniel fue salvado del foso de los leones. El rey Darío vio la mano poderosa de nuestro Dios defendiendo a Daniel, porque obviamente había sido injusta las acusaciones que le habían puesto a Daniel estos hombres, estos sátrapas, y obviamente el rey Darío sabía que eso estaba mal. Pero así como veíamos en el devocional anterior, esas palabras que el rey Darío le dice a Daniel, que te libre el Dios al cual tú sirves constantemente, vemos que se cumplieron, y vemos en la vida de Daniel que no solamente cerró la boca de los leones, sino que pudo ser testimonio para el rey Darío y para toda su corte, inclusive para estos hombres que habían buscado el mal de Daniel, que habían buscado hacerle mucho daño a Daniel, sencillamente porque no soportaban la idea de que una persona que había venido, podríamos decir, de la esclavitud, que había sido traído de un pueblo al cual no querían, pues tuviera un gran poder allí en el reino del rey Darío, y por eso tomaron estas decisiones que a la postre pues llevaron a la consecuencia de que Daniel fuera el foso de los leones. Pero vemos la mano poderosa de nuestro Dios actuando en la vida de Daniel y obviamente salvándolo de este foso de los leones, de estos leones. Pero hoy vamos a hablar acerca de un nuevo edicto. Sí, el rey Darío da una nueva ordenanza, y ese es el título de nuestro devocional en esta mañana: una nueva ordenanza. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema,
quiero que miremos el versículo 24, que es muy importante. Y puede haber un contraste con lo que vamos a ver en esta mañana. Dice el versículo 24: y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, quiero que miremos algo muy importante, y es la consecuencia del pecado. Sí, podemos ver la consecuencia de actuar mal, de desear el mal a otros, de desear la muerte de otros. Sabemos que estos hombres desearon la muerte de Daniel, hicieron todo un plan para que Daniel muriera, pero miremos cuáles fueron las consecuencias de esas decisiones, de esas acciones que ellos hicieron. Y vemos que el rey los mandó a traer, y dice que no solamente fueron ellos llevados al foso de los leones, sino que también sus familias, sus hijos, sus mujeres fueron llevados. Entonces miremos las consecuencias a veces de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, inclusive de nuestro propio pecado. Obviamente muchos me podrán decir, bueno, ahorita no estaba pasando algo tan parecido que vayamos a morir por el pecado. Obviamente de esa forma Dios no nos va a actuar, somos hijos de Dios y todo puede pasar así. Sí, puede ser que las consecuencias del pecado pueden ser que sean la muerte, como puede ser que no, pueden haber otras cosas. Pero miremos que esas decisiones y esas consecuencias no solamente afectan a nuestra vida, sino que también pueden afectar a las personas que nosotros amamos, a las personas con las que estamos compartiendo, a nuestra propia familia. Mire lo que le pasó a esos hombres por tomar esas malas decisiones. Por tomar esas malas decisiones, no solamente murieron ellos, sino también toda su familia. Entonces vemos que muchas veces nosotros por nuestras decisiones, por nuestros actos, hasta por nuestro propio pecado, podemos llevar a que otros paguen los platos rotos, podríamos decir, por nuestra desobediencia. Entonces vemos ese contraste y ese triste final de estos hombres a los cuales por sus decisiones, por querer más poder, por no mirar a Daniel como un siervo de Dios, obviamente no creían en el Dios de Israel, pues terminaron de esa forma. Ahora miremos el contraste, miremos lo que nos dice el versículo 25. Vimos ya lo que les pasó a estos hombres por tomar estas malas decisiones, pero miremos el versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Entonces vemos que el rey Darío le escribió a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo y a todas las lenguas. ¿Y qué quería escribir el rey Darío? ¿Qué era lo que quería anunciar el rey Darío? ¿Por qué le quería escribir a todos los pueblos? Porque quería que la gente supiera lo que había pasado. Eso lo vamos a ver en el versículo 26. Pero vemos algo muy interesante. Le dice paz o sea multiplicada. Ahora, esa paz no es una paz de hombres, sino una paz que da Dios. Sabemos que el único que puede dar la paz verdadera es Dios, es Cristo Jesús. Y vamos a ver en el versículo 26 qué es lo que nos quiere decir el rey Darío. ¿Qué era lo que quería que el rey Darío decirle a todo el mundo? ¿Qué era eso que hasta en estos días podemos recordar? Podemos recordar de este rey. Ahora, sabemos que era un rey pagano, sabemos que era un rey idólatra, pero vemos que a raíz de lo que vivió con Daniel, comenzaba a tener luz, que podíamos ver que estaba entregando su vida a Dios. Y miremos por qué hacemos relación a esto. Miremos el versículo 26. Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza. Entonces ahí vamos con el título de nuestro devocional. De parte mía es puesta esta ordenanza. Entonces él va a dar una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es un mandamiento, es un edicto, es un decreto. Era algo que se tenía que cumplir, pase lo que pase. Tenía que cumplirse. Y eso me acuerda mucho a los mandamientos, a la ley de Dios. Sabemos que por la ley no somos salvos, pero sí nos muestra nuestra condición como creyentes, nuestra condición como seres humanos. ¿Cómo estamos nosotros en la relación con Dios?
Eso nos ayuda a mirar nuestros pecados y que debemos estar arrepintiéndonos, pero sabemos que Cristo es el que nos salva. Es Cristo Jesús el que nos salva. Y vemos que aquí Él estaba dando esa ordenanza. ¿Y qué ordenanza estaba dando? Dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces vemos aquí varias características de nuestro Dios. No solamente está dando esa ordenanza, le está mostrando a los pueblos que debían que, primero, que le teman. No es que le tuvieran miedo. No era miedo, era temor, era reverencia al Dios Todopoderoso. Que tiemblan, no que estén temblando del frío, del temor, no, del miedo, sino que tiemblen por las cosas que había hecho Dios en la vida de Daniel y lo que él había hecho, esas maravillas tan hermosas que había hecho Dios en la vida de Daniel. Tenían que temblar por solamente el Dios de Daniel. Dice ahí, ante la presencia del Dios de Daniel. Tenían que temer y temblar por la presencia, porque era un Dios que estaba presente, era un Dios que estaba ahí, que estaba vivo y que estaba en todo lugar. Entonces ellos tenían que temer y temblar con solo la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Por lo que había pasado, por lo que Dios había hecho con Daniel, por ese ejemplo en el foso de los leones. No solamente dice eso, porque Él es quien, no solamente es un Dios que está en presencia o que está ahí, sino que también es un Dios viviente, es un Dios vivo, y sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo. Hemos escuchado muchos o hemos visto muchos ídolos en este mundo, e inclusive en ese momento también. Sabemos que no van a hacer nada, pero nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Entonces dice que es un Dios viviente. También dice, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces vemos que no solamente es un Dios que permanece, no es un Dios que es viviente, que es vivo, sino que es un Dios eterno. Y eso me llevaba mucho a ver también un pasaje con relación a este tema, y es en el capítulo 13, en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nos dice el Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, qué referencia tan hermosa. No solamente el Dios es Dios Rey por todos los siglos, sino que también su Hijo, que es Dios, también estará por siempre y para siempre. Entonces vemos que ese Dios en el cual estaba hablando el rey Darío, también es Cristo Jesús, porque es un Dios eterno, un Dios que siempre va a estar con nosotros. Entonces vemos esa relación tan hermosa. Y podemos ver en la vida del rey Darío lo que quería manifestarle a todos los pueblos y las naciones. Él también tenía claro que su reinado no era para siempre, que su reinado iba a pasar en algún momento. Pero él quería que todo el mundo recordara que el único Dios, que el único rey era el Dios de Daniel, el Dios al cual usted y yo, mis hermanos, creemos. Dice que su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él sabía que su reino podía ser destruido, que su reino no iba a perdurar, pero sabía que el reino de Dios iba a ser para siempre. Eso también lo podemos ver en el libro de Hebreos, en toda su esplendor en este libro. También nos sigue diciendo el versículo 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora vemos que Dios salva y libra, pero más allá de que salva y libra, dice que también hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Ellos sabían que el Dios al cual Daniel creía era el Dios Todopoderoso. Y sí, mis hermanos, Dios nos salva por medio de su Hijo Jesucristo. Miremos el ejemplo de Daniel, miremos la situación en la que Daniel estaba. Daniel estaba pasando por un momento muy duro, estaba en juego su vida,
estaba en juego su vida. Y hoy en día también podemos decir que nuestra vida está en juego. Sabemos que debemos estar saliendo muchas veces a la calle. Sabemos que también nos podemos estar contagiando y puede ser que nuestra vida también pueda estar en riesgo. Puede ser que nos contagiemos, puede ser que vayamos a una UCI, pero ¿dónde está nuestra confianza? Si vemos el ejemplo de Daniel nos muestra que su confianza estaba en Dios totalmente. ¿Y dónde está nuestra confianza, mis hermanos? Mire que ahí el rey Darío, un rey pagano, está diciendo, Él salva y libra y hace señales y maravillas. Mis hermanos, ese mismo Dios al cual está hablando el rey Darío es el mismo Dios que debemos creer y debemos confiar. Debemos tener la fe y la confianza plena de que Cristo nos salva y nos da vida eterna. Y que no importa la circunstancia en la que estemos, si nosotros confiamos en Dios, si confiamos en Cristo, Él nos va a ayudar y vamos a salir de este poder, de esa prueba tan difícil. Como dice al final de ese versículo, porque Él ha librado a Daniel del poder de los leones. No importa si tenemos un león al lado que nos está casi devorando. Si nuestra confianza está en Dios, sabemos que Dios puede vencer cualquier león que tengamos en nuestra vida. Sigue diciendo el versículo 28 para ya terminar en nuestro devocional en esta mañana. Dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Entonces vemos que no solamente Daniel estuvo con el rey Darío, sino que también vemos que hay un nuevo rey y es el rey Ciro de Persa. Vemos que Daniel tuvo que tener la oportunidad de, podríamos decir, evangelizar a 4 reyes. Su testimonio, su vida, le sirvió para poder llevar el nombre de Dios a estos hombres. No solamente el rey Nabucodonosor, no solamente el rey Belsasar, no solamente el rey Darío, sino también el rey Ciro. Entonces vemos todo lo que Daniel hizo en su vida. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos impactando vidas, hermanos? ¿Estamos haciendo lo mismo que Daniel hizo? Esta nueva ordenanza de que todo el mundo sepa que Dios es el Dios Todopoderoso, ¿también la estamos haciendo nosotros como creyentes? Estamos predicando el evangelio a todas las naciones, pueblos, lenguas del mundo, o sencillamente estamos encerrados en nuestras casas esperando que Dios nos muestre cuál es el camino. Estamos estamos dispuestos a servirle a nuestro Dios. Miren, mis hermanos, en todos estos devocionales aprendimos de la vida de Daniel, una vida de un hombre recto, un hombre que dio su vida por Dios, que dijo, primeramente voy a servirle a mi Dios y después a los hombres. Le sirvió primeramente a Dios y Dios lo bendijo. Ahí lo dice. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro y de Nabucodonosor y de Belsasar. En todo tiempo Daniel tenía claro lo que iba a hacer y era servirle al Dios todopoderoso. Y así lo hizo durante toda su vida. Y hermanos, ese es el ejemplo que nosotros debemos tener en este tiempo. En este momento que estamos pasando por tantas dificultades, debemos estar mostrando a este Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno. Y debemos estar mostrando a su Hijo, que es el único que nos puede salvar y es el único que nos puede dar vida eterna, que es el único que puede redimir nuestros pecados. Y los animo, mis hermanos, si en esta mañana no te has arrepentido de un pecado, es el momento. Si quieres seguir el ejemplo de Daniel, debes arrepentirte de tu pecado y debes creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Mis hermanos, me da muchísimo gozo que me hubieran acompañado en esta mañana. Vamos a orar para terminar y nos veremos en un próximo devocional. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, con tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana, Señor. Y te pedimos que podamos llevar estas palabras y esto aprendido a nuestras vidas y que puedan ser edificación para las mismas. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.